El 28 de septiembre de 2019, el mundo guardó silencio al conocerse la noticia de la muerte de José José, el querido príncipe de la canción de México. En toda América Latina, las velas se encendieron, las radios volvieron a sonar con el triste y multitudes salieron a las calles para cantar las mismas letras que él alguna vez interpretó con emoción divina. Pero detrás de esa voz aterciopelada había un hombre atormentado por demonios, adicciones, traiciones y la lenta y cruel pérdida del don que lo había convertido en leyenda. ¿Cómo fue que la voz de toda una generación terminó como una advertencia? ¿Qué le pasó al hombre que una vez cantó como si el cielo lo respaldara? Esta es la historia de José José. Su ascenso meteórico, su caída devastadora y el legado que, a pesar de todo, se niega a desaparecer. Volvamos al principio, antes de la fama, antes de el triste, antes del desamor. Mucho antes de que el mundo lo conociera como José José. Era simplemente Pepe Sosa, un joven del barrio Clavería, en la Ciudad de México. Nació el 17 de febrero de 1948, hijo de un tenor profesional y una pianista de concierto. Así que la música literalmente corría por sus venas. Pero su infancia no fue fácil. Su padre luchaba contra el alcoholismo, una sombra que más tarde también lo alcanzaría a él. Aún así, Pepe encontró consuelo en la música. En su adolescencia comenzó a cantar serenatas a las novias de sus amigos, interpretaba jazz y bossa nova en cafés y poco a poco empezó a llamar la atención. La suerte le sonrió cuando una secretaria del sello Discos Orfeón lo escuchó cantar y lo conectó con un productor. Pronto lanzó sus primeros sencillos y apareció en programas de televisión. Tenía encanto, elegancia y una voz de terciopelo. Fue entonces cuando nació José José, un nombre que duplicaba el de su padre como tributo, pero que también presagiaba el artista que estaba por convertirse en ícono. Y entonces llegó 1970, y con él, la actuación que sellaría su lugar para siempre en la historia de la música latinoamericana. En el Festival de la Canción Latina, que más tarde se conocería como OTI, José subió al escenario e interpretó una desgarradora versión de El Triste. Los jueces premiaron a otro participante, pero el público supo, de inmediato, quién había ganado realmente. Cuando alcanzó esas notas imposibles, la audiencia se puso de pie entre lágrimas, atónita. En solo 3 minutos, José José pasó de ser una promesa a convertirse en leyenda. No solo en México, sino en todo el mundo hispano. Fue uno de esos momentos raros en la historia de la música. Una presentación que crea un mito. Y para José José, El Triste no fue solo una canción. Fue una profecía. Porque como descubriríamos después, pocas voces podían cargar con tanto dolor de forma tan hermosa y tan personal. Ah, los años 70. Para José José no fue solo una década dorada. Fue el momento en que el mundo finalmente alcanzó lo que El Triste ya había revelado. Que este hombre tenía una de las voces más potentes y conmovedoras que América Latina había escuchado jamás. Después de aquella presentación legendaria en 1970, José no solo se volvió popular, se volvió imprescindible. Su voz estaba en todas partes, en las radios, en las tiendas de discos, en la televisión y pronto en los corazones de millones. Los éxitos llegaron rápido. La nave del olvido, Amar y Querer. El amor acaba. Cada uno era una clase magistral en contar historias con emoción. Su tono no era solo suave, era terciopelo empapado en tristeza, perfectamente controlado, pero nunca frío. Podía susurrar dolor o elevarse con pasión, y siempre se sentía genuino. Eso era lo que lo hacía diferente. No era solo cómo cantaba, sino por qué. Y uno le creía cada palabra. Y el mundo también le creyó.
De repente, José José estaba de gira por toda América Latina, Estados Unidos e incluso algunas partes de Europa. No solo llenaba teatros, estaba agotando entradas en lugares como el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall. Solo hay que detenerse a pensar en eso. Un baladista mexicano vendiendo todos los boletos en recintos que normalmente están reservados para estrellas del pop o del rock. Así de lejos llegaba su voz. Fue entonces cuando recibió el título que lo seguiría toda su vida: El Príncipe de la Canción. No fue solo una estrategia de mercadeo, le quedaba perfecto. Había una dignidad regia en la forma en que se presentaba, elegante, refinado, erguido, pero vulnerable, y siempre generoso con su público. Durante este tiempo, José José también incursionó en el cine. Su atractivo físico, carisma y fama le consiguieron papeles en varias películas durante los años 70. Debutó en la pantalla grande en 1972 bajo la dirección de Rubén Galindo, con quien filmaría 3 películas consecutivas. Ninguna fue una obra maestra, pero sí ampliaron su alcance, convirtiéndolo en una cara familiar, además de una voz amada. También era una figura frecuente en premiaciones y especiales de televisión en toda América Latina. Ya sea cantando en vivo o siendo entrevistado, siempre llevaba esa mezcla de elegancia y melancolía que se convirtió en su sello personal. Pero incluso en estos años gloriosos, ya había señales de alarma. Se notaban en ciertas entrevistas, sus respuestas eran a veces evasivas, sus ojos ligeramente cansados. La fama es una corona pesada, y José José la llevaba con esfuerzo silencioso. La presión de mantenerse perfecto, de alcanzar siempre la nota ideal, de preservar esa imagen dorada, iba en aumento. Pocos lo notaron en ese momento, pero el tiempo reveló lo que ya se estaba gestando. Detrás de aquella voz impecable, una lucha silenciosa comenzaba a tomar forma. El príncipe estaba en la cima, sí, pero ya se avecinaban sombras en el horizonte. Detrás de la voz de terciopelo y las luces del escenario, había un hombre buscando, muchas veces desesperadamente, amor, pertenencia y estabilidad. Y como ocurre con muchos artistas de alma intensa, José José descubrió que el amor no siempre llega fácil. Su vida romántica fue tan dramática y emocional como las baladas que cantaba, y en ocasiones, igual de trágica. En su juventud, estuvo Lucero. No la cantante, sino una joven brillante que fue su primer gran amor. No le atraía la fama ni el espectáculo. Tenía sus propios sueños. Quería recorrer el mundo y convertirse en diplomática. Y lo logró. Lucero eligió Londres en vez del amor, la ambición sobre el apego. Fue una lección dolorosa para el joven Pepe. No todos los amores terminan en canción y no todas las despedidas suenan en tono mayor. Después, vino Natalia Kiki Herrera Calles, una actriz adinerada, mayor que él, y nieta del expresidente mexicano Plutarco Elías Calles. Se casaron en 1970. Fue una relación apasionada, glamurosa y, con el tiempo, devastadora. Estuvo marcada por excesos y discusiones y terminó en divorcio en 1976. Años más tarde, Kiki moriría trágicamente en un accidente automovilístico en la Ciudad de México. Un epílogo triste para un amor que ya había descarrilado. Pero el destino no había terminado con José. Apareció entonces Anel Noreña, actriz, reina de belleza y la mujer que muchos aún hoy asocian más profundamente con él. Su historia fue épica, caótica y tremendamente pública. Tras una breve relación durante su matrimonio con Kiki, Anel regresó a su vida a finales de los 70. Pronto se casaron y tuvieron 2 hijos, José Joel y Marisol. Pero el amor no siempre protege del dolor. José admitiría después: las mujeres con las que me casé, no las escogí yo. Ellas me escogieron a mí.
Y esa sensación de no tener el control de su propio corazón lo perseguiría. Su matrimonio terminó en divorcio en 1990, enredado en acusaciones de traición y un caos financiero que se convertiría en una de las grandes tragedias de su vida. A pesar de haber ganado millones, José José solía decir: "Mi vida fue puro trabajo, pero nunca aprendí a manejar mi dinero". De hecho, fue su propio manager, que además era su cuñado, quien, según se cree ampliamente, malversó o incluso robó grandes sumas de sus ganancias. En 1995 comenzó un nuevo capítulo cuando se casó con la cubanoamericana Sara Salazar. Se convirtió en su tercera y última esposa, y también en su representante. Ese mismo año nació su hija, Sarita. Parecía un nuevo comienzo, pero con el tiempo esta nueva unión abriría una brecha aún más profunda entre José y sus hijos mayores. A medida que su salud se deterioraba, también lo hacía la unidad de su familia. Surgieron acusaciones, confusión y disputas amargas sobre su cuidado y su legado, dolorosamente, incluso después de su muerte. Hacia mediados de los años 80, el resplandor dorado que rodeaba a José José comenzó a apagarse, y no porque el público lo hubiera olvidado. Al contrario, los fans seguían adorándolo. Sus canciones todavía llenaban salas de conciertos y hogares en toda América Latina. Pero algo dentro de él comenzaba a romperse. El mismo hombre que una vez hizo llorar a estadios enteros con una sola nota empezaba a perder lo único que no podía permitirse perder. Tras bambalinas, José caía en espiral hacia la adicción. El alcohol había sido durante mucho tiempo una compañía. Al principio una presencia discreta, luego una fuerza arrolladora. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión. Y para José, esa presión lo llevó a algo más oscuro. Más tarde admitiría con una claridad desgarradora: "No sé cómo no me morí. Vivía de las calorías del alcohol". Hubo recaídas, no una ni dos, sino 5. En un momento, el hombre que una vez cantó ante reyes y presidentes se encontró durmiendo en un taxi, demasiado ebrio para llegar a casa. Los tabloides especulaban. Los rumores se esparcieron como pólvora. Presentaciones fallidas, comportamiento errático, susurros de que el príncipe ya no era el mismo. Y trágicamente no estaban equivocados. La tragedia se profundiza aún más cuando se recuerda que el padre de José, José Sosa Esquivel, el brillante tenor de la Ópera Nacional de México, también cayó víctima del alcoholismo. Murió joven, a los 45 años, consumido por los mismos demonios que más tarde atormentarían a su hijo. Es como si la historia, sin piedad, hubiera tendido una trampa generacional. Pero aquí es donde la historia de José toma un giro diferente. No murió. Pudo haberlo hecho, muchas veces. Según sus propias palabras, vivía literalmente de las calorías del alcohol. Se desmayaba en taxis, recayó 5 veces y llegó a dormir en la calle. En su punto más bajo, no solo estaba roto, estaba perdido. Lo que hizo su historia aún más conmovedora fue la pérdida de su voz, el mismo don que lo había vuelto inmortal. Años de abuso y desgaste físico la deterioraron. Para los años 90, su otrora cristalino tono de tenor se volvió tembloroso, incluso ronco. No solo los fans lo notaron, el mismo José lamentaba esa pérdida. Imagina ser conocido como el príncipe de la canción y darte cuenta de que el trono que construiste con tu voz se desmorona bajo tus pies. Pero no se rindió. José José luchó por su sobriedad y al final logró mantenerse más de 2 décadas sin recaídas. Eso en sí mismo es una forma silenciosa de heroísmo, sin titulares, sin aplausos, solo un hombre negándose a dejarse vencer por la botella. Nunca fue una lucha fácil, pero la enfrentó día a día. Para los años 2000, José José ya no era la voz que sacudía auditorios.
pero su nombre aún inspiraba reverencia. En 2006, los fans lo vieron aparecer en un lugar inesperado, la versión mexicana de Ugly Betty. No fue un regreso musical grandioso, pero sí entrañable. José, siempre artista, entró a las salas de una nueva generación, recordándonos que aún estaba aquí, aún dispuesto a dar lo que le quedaba, incluso cuando el tiempo y la enfermedad hacían estragos. Su autobiografía, Esta es mi vida, publicada en 2008, levantó el velo con una honestidad impresionante. No fue una confesión adornada, fue una catarsis. José escribió no solo para explicar su caída, sino para apropiarse de ella. Liberarlo todo en este libro fue como una liberación, dijo durante su lanzamiento. Me ayudó a soltar algo que había estado guardando por demasiado tiempo. Ese tipo de transparencia emocional era poco común en una figura de su estatura, y tocó una fibra profunda en una generación de fans que habían seguido tanto sus triunfos como sus tormentos. Pero detrás de las cámaras, su salud se deterioraba rápidamente. En marzo de 2017, la noticia rompió corazones. A José José le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Para muchos fans fue un golpe cruel. ¿Cómo podía alguien que ya había perdido tanto, su voz, su fortuna, su fuerza, enfrentar ahora esta batalla final? En los meses siguientes, se mudó a Miami para estar bajo el cuidado de su hija menor, Sarita Sosa. Y esa decisión se convirtió en la chispa que encendió uno de los capítulos más dolorosos de sus últimos años. Sus hijos mayores, José, Joel y Marisol, denunciaron públicamente que no se les permitía ver a su padre durante sus últimos días. La situación se volvió tensa, pública y profundamente emocional. Las entrevistas familiares inundaron los medios. Sarita insistía en que cumplía los deseos de su padre. Los otros exigían respuestas. Fue una historia trágica y profundamente humana. No de villanos, sino de una familia fracturada, atrapada en la tormenta del duelo, el legado y el desencuentro. Y entonces llegó el 28 de septiembre de 2019. José José murió en Homestead, Florida, a los 71 años. Y con él, América Latina no solo perdió a un cantante, sino a un símbolo del amor, el desamor y la resiliencia. La noticia se propagó como fuego. Las estaciones de radio modificaron su programación. Los presentadores de televisión lloraban en vivo, y los fans en todo México salieron a las calles cantando el triste, como si intentaran llamar de regreso su alma una última vez. Hubo vigilias con velas, homenajes públicos, e incluso conciertos donde artistas más jóvenes intentaron, en vano, honrar la voz que definió generaciones. Las redes sociales se llenaron de mensajes de duelo, desde Colombia hasta Puerto Rico, desde Japón hasta Los Ángeles. En el Parque de la China, en la Ciudad de México, a solo unas cuadras del lugar donde nació José, miles de personas se reunieron para celebrar su vida. Su hijo, José Joel, cantó en su memoria. El mundo había perdido a su príncipe de la canción, pero su música, su alma, se negaba a quedarse en silencio. Incluso después de su partida, la voz de José José se niega a desvanecerse. De hecho, parece más viva que nunca. Desde 2020, su legado ha sido redescubierto, reinterpretado y celebrado por generaciones nuevas y antiguas. Uno de los homenajes más poderosos llegó con la serie de Netflix José José, El príncipe de la canción, que dramatizó los altibajos de su extraordinaria vida. Para muchos espectadores, especialmente los más jóvenes, fue su primera introducción profunda al hombre detrás de la leyenda. No solo la voz de Terciopelo, sino el ser humano frágil que soportó tanto con una dignidad silenciosa y un corazón hecho trizas. Y entonces, en 2024, sucedió algo increíble. Durante un proyecto rutinario de digitalización en Sony Music México, el ingeniero de audio
Edson R. Heredia descubrió una joya perdida, una grabación inédita registrada en 1978 en Inglaterra, titulada Ya no pienso en ti. Una balada melancólica y conmovedora sobre sanar después del desamor, capturaba a José José en su plenitud, con ese fraseo inconfundible y esa profundidad emocional que lo hicieron inolvidable. La pista fue mezclada por los ingenieros ganadores del Grammy Edson R. Heredia y Memo Gil, quienes restauraron cuidadosamente la cinta analógica y la transformaron en una obra maestra digital. Fue lanzada el 28 de septiembre de 2024, exactamente 5 años después de su muerte, como parte de Spotify Singles, un gesto simbólico que unió el pasado con el presente. Y fue su hijo, José Joel, quien lo dijo mejor. Este tipo de hallazgos nos lo siguen mandando desde el cielo. Es algo muy hermoso que nos permite seguir recordando a mi padre a pesar de su partida. Cada año, las multitudes siguen reuniéndose en el Parque de la China en Clavería, el barrio donde nació José José. Los fans encienden velas, cantan sus grandes éxitos y llevan flores, no para llorarlo, sino para celebrarlo. Porque, aunque el hombre ya no está, la voz, la emoción, el príncipe, permanecen. En 2025, 5 años después, José José ya no es solo una figura de nostalgia. Se ha convertido en un ícono atemporal. Su voz, aquella que estuvo a punto de perderse entre la adicción y el silencio, ha encontrado nueva vida en los corazones de todo el mundo. Y tal vez ese sea el final más poético de todos, que después de todo, José José no desapareció, trascendió. José José vivió una vida llena de gloria y de dolor, una voz capaz de mover montañas y un alma que se desmoronaba en silencio bajo el peso de la fama, la adicción y la traición. Nos dio todo, incluso cuando ya no le quedaba nada por dar. Con más de 100 millones de discos vendidos, 36 álbumes de estudio y reconocimientos de Billboard, los Latin Grammy e incluso una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, su lugar en la historia de la música es indiscutible. Pero más allá de las cifras, su verdadero legado está en la forma en que sus canciones aún nos hacen sentir. El triste, amar y querer, la nave del olvido. No son solo melodías, son memorias que llevamos tatuadas en los huesos. Así que te preguntamos, ¿qué significó para ti la voz de José José? ¿Qué canción te sanó el corazón o habló por ti cuando tú no sabías cómo hacerlo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias jamás contadas sobre las leyendas que moldearon nuestro mundo. Su voz podrá haberse silenciado, pero todavía resuena en cada corazón que alguna vez estuvo roto y en cada alma que se atrevió a amar.